En el día 67 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a dilucidar la palabra pero. Esa palabra a veces no nos gusta, pero veamos qué nos dice en los pasajes de hoy la palabra pero. Escuchemos esta historia. Durante una de las muchas y graves hambrunas en Irlanda, un cierto número de familias escribió una carta a su arrendador diciéndole que no tenían dinero para pagar su renta y le rogaban que les condonara sus deudas, que se las perdonara, que no les cobrara. El casero era Canon Andrew Robert Fawcett, nacido cerca de Enniskillen, condado de Fermanagh, Irlanda. En 1821, durante 50 años, fue párroco de St. Cuthbert, York, en Inglaterra. Canon Fawcett escribió una carta respondiendo a sus arrendatarios, en la que explicaba que era prácticamente imposible reducirle sus deudas porque sentaría un mal precedente. Tenían que pagar hasta el último centavo. Pero escribió adjunto algo que podrá ayudarles. Era un cheque por una gran suma de dinero que cubría la totalidad de sus deudas. Sus corazones tuvieron que saltar de gozo al leer la palabra pero. Pero es una palabra poderosa cuando uno enfrenta problemas, pruebas y tentaciones. Veamos Salmos 31, versículos 9 al 18 y leámoslo. Al músico principal, Salmo de David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Salmos 31 también nos revela que en tribulación existe el pero confío en ti. Nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Si el ejemplo de David es algo a tener en cuenta, cualquiera en una posición de liderazgo enfrentará más que los demás. David estaba en problemas. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo, decía David. Enfrentaba desafíos espirituales, mentales y físicos. Enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidades, enemigos. Fue el hazmerreír de sus vecinos, enfrentó quebranto, terror, conspiración y complots. No obstante, en medio de la situación fue capaz de decir, pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Confiaba en el gran amor de Dios. En ocasiones, cuando las cosas marchan mal, es difícil creer que Dios realmente te ama, pero Él sí te ama. David clamaba pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría. Es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confías se pone realmente a prueba. Pero como escribió Henry Ford, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento, no a su favor. Confía en que Dios obra para el bien de los que lo aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Señor, en todos los desafíos que tengo por delante, ayúdame a confiar en ti. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti
he clamado. Busquemos Marcos 14 y leamos los versículos 17 al 42. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ellas todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. San Marcos, este versículo 14, es claro en indicarnos en la prueba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ese pero de Jesús dejaba dicho que le interesaba que se hiciera la voluntad de su Padre y no la suya. A veces puede que enfrentes dificultades en la vida no por hacer algo mal, sino porque estás obrando bien. Todos enfrentaremos pruebas, tribulaciones y tentaciones, pero no estás solo. Jesús mismo nunca hizo nada malo y aún así enfrentó grandes pruebas, tribulaciones y tentaciones, más que nadie en la historia humana. Deslealtad. La lealtad es una maravillosa cualidad. La lealtad de amigos y colegas es alentadora, edificante y reafirmante en tiempos de tribulación, pruebas y tentaciones. La deslealtad es decepcionante. Jesús había pasado 3 años con 12 personas a quienes amaba. Había vivido con ellas y las había capacitado. Pero aún así tuvo que decirles: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Es horrible ser traicionado por un enemigo o un conocido, pero ser traicionado por un amigo es casi insoportable. Decepción. No solo uno de sus discípulos lo traicionó, sino que también todo el resto huyó. De nuevo, esto debe haber sido una gran decepción para Jesús. Eran sus amigos más cercanos, pero en el momento de la tribulación huyeron.
Aún Pedro, quien era un líder tan fuerte, aunque Pedro estaba absolutamente determinado a no negar a Jesús, en su momento renegó de él. Angustia. Al aproximarse al terrible momento, Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Muerte. Observamos previamente el trasfondo del Antiguo Testamento sobre la copa de la ira de Dios contra el pecado. Al pasar entre sus discípulos la copa, Jesús dijo, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Más adelante en el Getsemaní oró así, no me hagas beber este trago amargo. Además, derramada por muchos. Remite a Isaías 53, porque derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, 12. Jesús sabía que enfrentaba un sufrimiento inimaginable, cargando el pecado del mundo sobre sus hombros y derramando su sangre por nosotros. De nuevo, para entender esto de manera más completa, necesitamos referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. En nuestro pasaje de hoy del Antiguo Testamento, 2 veces leemos que la vida de toda criatura está en la sangre. La propiciación se hace por medio de la sangre. En otras palabras, es vida por vida. Jesús dio su vida por nosotros. Podemos leer Levíticos 17, versículos 11 al 14 o Éxodo 21, 23. Cada vez que tomes el cuerpo y la sangre en la comunión, medita en su gran amor, su sacrificio y su muerte por ti. Recibe de nuevo su perdón, misericordia, gracia y favor. Consagra tu vida de nuevo a Él y dile, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, al enfrentar deslealtad, decepción, angustia y muerte, puso su confianza en su amoroso Padre Celestial diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sabía que Dios era su Padre perfecto, a quien podía dirigirse como Abba Padre. Una forma íntima de dirigirse a Él, casi como decir papito o papá. Es consciente de que Dios es todopoderoso, en muchos sentidos. Quiere escapar de ese trago amargo. No obstante, confía en que Dios sabe qué es lo mejor y se dispone a someterse a su voluntad. Es el ejemplo supremo para nosotros cuando tenemos temor de lo que yace por delante. El contraste entre Jesús y sus discípulos sería divertido si no fuera por el contexto. No se enfrentan a nada remotamente parecido a aquello con lo que él se enfrentaba. Pero ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración. Se quedaron dormidos. Debo decir que simpatizo con ellos. A menudo me resulta difícil permanecer despierto. Jesús dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto suele ser cierto sobre mí frente al desafío de orar más. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Gracias, Padre. Porque yo también puedo dirigirme a ti como Abba y poner mi confianza en ti. Pido en oración por todos los planes que tengo por delante, de modo que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ayúdame a poner tu voluntad por encima de la mía. Busquemos Levítico y leamos los capítulos 17 y 18. El santuario único, Levítico 17. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Prohibición de comer la sangre.
Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Levíticos 18. Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite o haberla contaminada como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Estos dos capítulos de Levítico, el 17 y el 18, nos están diciendo cosas
reveladores. Y el pero acá es en tentación, dice, pero tú, tal cosa, pero tú. Los israelitas enfrentaban gran tentación debido a la inmoralidad sexual y las actividades de las personas que los rodeaban. No obstante, Dios habló a su pueblo sobre la forma en que debían vivir. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Te están diciendo que aunque el mundo haga ciertas cosas, pero tú no debes hacerlas. Escuché la siguiente historia verídica. Le preguntaron a una mujer, ¿qué es lo mejor de tener 104 años de edad? Ella respondió, no tener la presión de tus padres. Suele haber una tentación de conformarse a la presión de los padres y seguir los parámetros de quienes nos rodean. Un aspecto donde hay gran presión para amoldarnos es en la moralidad sexual. O sea, esta señora de 104 años respondió que lo mejor de tener 104 años de edad era no tener la presión de tus pares. En tal contexto, Dios le dice a su pueblo, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. Ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Al igual que los antiguos israelitas, vivimos en una cultura que tiene una ética sexual muy distinta a la de Dios. Él quiere que guardes su precioso don del sexo y no te veas arrastrado siguiendo a quienes te rodean. Asegúrate de seguir los caminos de Dios. No sigas a las masas, sigue los caminos de Dios. Si lo haces, en vez de perderla, ciertamente hallarás la vida. Pues todo el que los practique, los decretos y las leyes de Dios, vivirá por ellos. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. San Pablo escribió, no se amolden al mundo actual. Romanos 12:2. Este llamado a ser distinto se remonta directamente a los primeros tiempos del pueblo de Dios. Levítico 18. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enumera algunas de las actividades, incluyendo actividades sexuales, en las que algunos cristianos habían estado involucrados antes de su conversión. De nuevo, usa esta poderosa palabra, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Por lo tanto, debes vivir de manera diferente. Jesús, el líder y el amigo de los discípulos, acababa de decirles que estaba desesperado. Ellos no lo entendieron. Me gustaría pensar que yo lo hubiera hecho mejor, pero probablemente no. El espíritu suele estar dispuesto, pero la carne es débil. Y en ocasiones el espíritu tampoco está dispuesto. Afortunadamente, el Espíritu Santo cambió a los discípulos y por eso también puede cambiarme a mí y también puede cambiarte a ti. Señor, ayúdame a no amoldarme a los parámetros de quienes me rodean. En cambio, ayúdame a guardar tus decretos y tus leyes. Ayúdame a honrarte con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi mente y con todo mi corazón. Que Dios te bendiga.